Quiero que vayamos al libro de Marcos capítulo 3, versículo 31. Marcos capítulo 3, versículo 31 dice de la siguiente manera. Dice así: vienen después sus hermanos y su madre quedándose afuera. Enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Eso se lo dijeron al Señor Jesús. Hablaban de María y de sus medios hermanos por parte de José. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a todos los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, esta es mi hermana y mi madre. ¿Cuánto le pueden dar la gloria al Señor? Y empieza el Señor diciendo, fíjate lo que ocurre. Vienen a decirle al Señor que su madre y sus hermanos están afuera, y el Señor quiere dar una enseñanza de la eternidad. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque en este tiempo de mi vida, yo no sé cuántos años serán, yo tengo mamá, tengo papá, tengo abuelos, tengo hijos, no tengo nietos todavía, espero tenerlos algún día. Pero en mi entendimiento humano, esas son mi mamá, mi papá, mis hijos. Pero en la eternidad dice la palabra de Dios que ellos no son ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hijos. Y no quiero que malinterpretes esta palabra, porque te quiero hablar de la eternidad. En la eternidad, en el tiempo absoluto, en el tiempo infinito de Dios, no son mi madre, no son mis hermanos, no son. Es el tiempo de vida. ¿Alguien entiende lo que quiero decir? Y el Señor le explica a la gente y les dice, para que puedan entender, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? ¿Quiénes? Y señalando a la multitud que tenía alrededor, a sus discípulos, les dice a los que buscaron: estos son mi madre, estos son mis hermanos, estos son mis hermanas. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi familia. Diga conmigo: familia, familia. El Señor quiere enseñarnos a través de la palabra de Dios que nosotros pasamos a un grado espiritual al hacer la voluntad de Dios, al tener ese requisito. Todos ustedes, hombres y mujeres que buscan de Dios, que están tratando de engranar en la voluntad de Dios, en la dirección de Dios, en el qué es lo que quiere Dios. Todos ustedes, dice la palabra de Dios, que pasaron de ser conocidos, pasaron de ser una relatividad que podría ser hacer la familia de Dios. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? El Señor nos quiere decir que una vez que nosotros pasamos a hacer la voluntad de Dios, nosotros pasamos a ser de la familia de Jesús. Pasamos a ser familia de Jesús. Y sabes una cosa, yo conozco perfectamente a mi familia, y por mi familia me muevo, y por mi familia hago lo que sea. ¿Cuántos no hacen lo que sea por su familia terrenal? Pues el Señor dice que todos aquellos, escucha bien, iglesia, que hacen la voluntad del Padre, pasan a ser de la familia de Dios. Dice, el que hace la voluntad de Dios es mi madre, es mi hermano,
es mi hermana, está muy cerca de mí. ¿Cuántos le pueden dar la gloria a Dios por eso? Está muy cerca, está cerquita de mí. Y quiero que enfoques todo esto que te estoy diciendo, va en la dirección de la oración. Porque nuestra forma de orar a Dios definitivamente debe ser transformada. Dios levanta hombres y mujeres que violenten el reino del cielo. El reino de Dios sufre violencia, dice la palabra de Dios, porque hay hombres y mujeres violentando a través de la oración el reino de Dios, porque tienen la autoridad, diga conmigo autoridad, para hacerlo. ¿Sabes una cosa? Tienes autoridad. Tienes la autoridad para entrar en el reino de Dios, para mover las cosas en el reino de Dios. Tal es la autoridad que dice el Señor: lo que ates aquí en la tierra será atado allá en el cielo. O ya ha sido atado. Se adelanta el Señor a nosotros. Fíjate, si nosotros vamos a la gran comisión, pero unos versículos antes, en Mateo capítulo 28, versículo 16, búscalo conmigo. Mateo capítulo 28, versículo 16 dice de la siguiente manera. Le dicen: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero no todos le adoraron. ¿Sabes una cosa? Algunos dudaron de él, dudaron de su propia identidad, dudaron de quiénes eran ellos, dudaron: ¿sería realmente esto? ¿Sería realmente para esto que nací? ¿Será realmente el Mesías? ¿Será realmente esto lo que estoy buscando? Dudaron, dice mucho la palabra. Y la respuesta de Jesús a la duda fue la siguiente: y se les acercó y les dijo: toda potestad, diga conmigo potestad. No, pero dígalo como si usted la tuviera. Toda potestad, autoridad, poder. Les dijo a la duda: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Usted sabe lo que es tener la autoridad en el cielo y en la tierra? Eso es un wow. ¿Usted sabe lo que es ser la autoridad en el cielo y en la tierra? A los que dudaron, el Señor les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra mando yo, le dijo el Señor Jesús. Ese Señor Jesús que te dice familia, ese Señor Jesús que dice que tú eres de las que estás cerquita a Él, en la carne no lo puedes entender, solo en el Espíritu, solo a través de la oración, y la oración efectiva, la oración que busca, la oración que sabe hablar con Dios, la oración que sabe hablar con la familia, la oración que entiende. Y el Señor, la respuesta a la duda fue: toda la autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Anda y haz la voluntad del Padre y entenderás. ¿Qué respuesta del Señor Jesús a la duda? A los que no podían entender, ¿qué respuesta fue esa? La autoridad la tengo yo en el cielo y en la tierra. Anda, versículo 19, y haz la voluntad del Padre. Pastor, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Porque yo no entiendo cuál es la voluntad del Padre. Yo busco la voluntad del Padre. Yo no entiendo la voluntad del Padre. Yo quiero saber la voluntad del Padre. Quiero decirte cuál es la voluntad del Padre el día de hoy, para que tu oración sea efectiva y para que tu vida sea efectiva. No seas un corcho sentado en una iglesia 30 y 40 años que ni entiendan. O seas un hombre o una mujer que se fanatizan de una religión y ni entienden lo que están hablando, y sus vidas no reflejan esto que habla el Señor, esto que te estoy hablando, sino que sus vidas siguen siendo regidas por un sistema, por una condición, por una situación, por un momento, porque no persisten en la oración, porque no persisten en la búsqueda, porque no saben pasar al lugar santísimo a hablar con Dios. Porque cuando Jesús le dice ven, empiezan a ver la tormenta, es la crisis económica, es esto, es aquello, Dios mío, cómo es, y se entierran nuevamente como cualquier mundano, pero tienen 30 años sentados en una iglesia.
¿Sabe cuál es la voluntad del Padre? Todo lo que tiene que ver con los intereses del Padre. ¿Cómo es eso, pastor? Te explico. Cuando el Señor Jesús era un muchacho, se perdió. Y cuando lo encontraron, ¿saben lo que les dijo? ¿Saben lo que le dijo? En los negocios de mi Padre me es necesario, diga conmigo, necesario estar. Porque la mies es mucha la mies, y son pocos los hombres, las mujeres que están interesados en la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es todo lo que atañe a la vida, a las cosas, al reino de Dios, a todo lo que tiene que ver con el Padre. La voluntad del Padre es lo que tiene que ver con las cosas de Dios, sus cosas. En eso le está interesado. Cuando dice vaya y hagan esto y hagan aquello, porque está interesado en sus cosas, porque es lo más importante. Lo más importante en el Padre son las almas del mundo. No hay otra cosa más importante. Hombres y mujeres que le piden a Dios y piden y piden y piden y piden y piden y solo piden para sus propios deleites. Eso es lo que sobra. Hombres y mujeres que saben pedir, que saben hablar por Dios, con Dios, esos son pocos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Todo lo que atañe con Dios. Si tú eres un padre, si yo soy un padre, ¿sabes qué es lo que más le duele a un padre? Un hijo que no le pare a sus asuntos. Un hijo que no le pare a sus negocios. Un hijo que lo que quiere es vivir rumbeando y saliendo por ahí a pasear con las mujeres y con... Eso es lo que más le puede doler a un padre. La voluntad del Padre son hombres y mujeres con entendimiento, imperfectos que somos. Imperfectos. Pero que estamos metidos en sus asuntos, que estamos metidos en sus negocios, que estamos metidos en sus cosas, que estamos preguntando ¿qué más quieres que hagamos, Señor? ¿A dónde vamos? ¿Cómo hacemos? ¿Que tropezamos? Sí, tropezamos. ¿Que nos equivocamos? Sí, nos equivocamos. Pero somos los hombres y las mujeres que somos familia de Dios, que estamos pendientes de las cosas de papá, de las cosas de su reino, de atender todo lo que tiene que ver con Él. Porque esos son los negocios del Padre. Esas son las cosas de papá. Las nuestras son tu negocio, tu cosa, tu familia, tu empresa. Esas son tuyas. Y siempre le pedimos a Dios, Dios está en las nuestras. Está en las nuestras. Está en mi empresa. Está en mi trabajo, prospérame, dame un carro, dame esto. La palabra de Dios dice que piden y no reciben porque piden mal. Piden sin entendimiento de hijo. ¿Sabes una cosa? Cuando papá sepa que ya estás capacitado para manejar el carro, te pone el carro, porque papá sabe. Cuando papá sepa que ya estás listo para eso que estás esperando, papá sabe. Hay una relación. Dios está aquí, Dios está en tu vida, Dios lo ve todo. Dios sabe al detalle lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás esperando, lo que estás necesitando. Él lo sabe al detalle porque Dios es Dios y es tu Padre. Fíjate lo que dice Juan 15. Fíjate esto. Si permaneces en mí, sí. Vuelvo al fundamento bíblico básico, lección número 1. Primero damos el paso nosotros, luego Dios lo complementa. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras. Porque una diferencia hay, escucha bien, iglesia. Una diferencia es un hijo malcriado que todo lo que pide es para malgastarlo, como el hijo pródigo. Yo creo que tenemos un hijo así y le metemos el freno de mano de una, ¿o no, Juancho? ¿Ah? De una le metemos el freno de mano a todo lo que pide. Pero si el hijo está en tus negocios, está en tus cosas, está en lo que tú haces y es entendido,
se lo merece todo, dale. Sabemos que si le ponemos las llaves del carro en la mano, ese carro amanece al otro día. Bueno, el Señor te dice lo siguiente: sí, versículo 7, permaneces en mí. Este es Dios hablando. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pida lo que quiera y le será hecho. Diga conmigo, pedir. No, pedir. Pero ahora diga pedir como cuando usted le pedía a su papá si ya tiene cierta edad, o cuando usted le pide a su papá ahorita. Pedir. Yo cuando le pedía a mi papá le pedía duro. Yo no escatimaba. ¿Sabe por qué? Porque era papá. Y lástima que no sabía lo que los papás lo amaban a uno. Señor, yo pido. Mira, diga conmigo, pedir. Quiero quitarles unas malas mañas, que a veces la gente se acerca a Dios y ay, es que me da miedo. No, hermano, Dios tiene todo. Tienes el papá que lo tiene todo en este momento. Lo tiene todo, hijo. Y eres familia. Te dice el Señor, sí. Versículo 7. Permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Pide lo que quieras, que os será hecho. Si yo soy una persona que vivo en la voluntad de mi Padre, yo sé pedir, hermano. Yo sé pedir. Porque versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿De qué fruto hablas? Para que glorifiques al Padre, en su voluntad. Cuando tú vives bajo su voluntad, tú das fruto. Tú das fruto bajo su voluntad. Solo entiende qué parte del puzzle, ¿cómo se llama? Del rompecabezas eres tú. Y hazlo con excelencia. Eres pianista, da lo mejor para Dios. No tienes que hacer más nada, da lo mejor para Dios. Danzas, da lo mejor para Dios. Deja de estar envidiando a nadie, ni a este pastor, ni a este líder, No, tú solo tienes que hacer lo que Dios te está mandando a hacer, con excelencia. Y el Señor Jesús te dice, y haciendo eso con el Padre, así tú serás verdaderamente mi discípulo. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Si usted quiere ser discípulo de Jesús, aquí está la receta. No somos discípulos de Jesús porque digamos que somos discípulos de Jesús. No porque yo diga que soy discípulo de Jesús, soy discípulo de Jesús. Usted puede ser evangélico y no ser un discípulo de Jesús. Usted puede venir todos los domingos y no ser un discípulo de Jesús. Fíjate cómo dice, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. Repito, como el Padre me ha amado, dice Jesús, así yo los amo. Te lo voy a dar como un bebé. Así yo te amo, te dice Jesús. Pero ahora te explica ese amor. Para que Jesús te pueda amar, permanece en su amor. Y para que tú permanezcas en su amor, tienes que vivir bajo la voluntad del Padre, que es su palabra, sus principios, su reino, todo lo que tiene que ver con el reino del Padre. Si no, todo es una religión y una palabrería lo que estás viviendo. Y esto no depende de esposo, de esposa, esto es individual. La relación con Dios, tus cuentas con Dios, tu vida con Dios no depende de pastor, de pastora, de líder, eso es individual. Así como yo, le dice el Señor, he guardado los mandamientos de mi Padre, el primer ejemplo. Y permanezco en su amor. ¿Por qué permanece en su amor? Porque permanece en su voluntad.
¿Quiénes son mi familia?, les dice. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Estos. ¿Por qué son tus hermanos? Porque hacen la voluntad del Padre. Si no la hacen, no son ni mis hermanos, ni mi madre, ni mi hermana. Son mis hermanos, es mi madre, es mis hermanos, porque hacen la voluntad de mi Padre. Si no lo hicieran, no lo son. El vínculo consanguíneo es la voluntad del Padre. El ADN está en la voluntad del Padre. Es un llamado a vivir para Dios, para el bien, para las cosas buenas, para las cosas de la luz, para ser sal. Estas cosas, dice el Señor, les he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cómo puede estar su gozo en vosotros? ¿Cómo puede estar esa alegría en nosotros? Si vivimos en la voluntad del Padre, y solo viviendo en la voluntad del Padre termina diciendo, tu gozo será cumplido. Solo viviendo en la voluntad del Padre, tu gozo verdadero, que no lo da el dinero es una añadidura, iglesia. Que no lo da una pareja, es una añadidura. Que no lo da un carro, es una añadidura. Que no lo da el dinero, es una añadidura. Solo el gozo verdadero en tu vida viene de la voluntad del Padre en tu vida. Mi prioridad deben ser los intereses de papá, del Padre, la voluntad del Padre. Todo lo demás, dice el Señor, es añadido. Es dado, son regalos de Dios. Son regalos que te va a dar Dios. Son cosas cuando tú ves, wow, las puertas abiertas, wow, es Dios. Regalo. Pero no porque yo esté viviendo por la corneta. Porque en la eternidad, ¿qué será esta corneta? En la eternidad, ¿qué será ese carro? Nada. Pero un buen hijo será siempre un buen hijo hoy, mañana y en la eternidad. ¿A cuántos les gustaría que papá dijera, ese es mi buen hijo? Juan 16:16. ¿Qué dice? Dice así. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Todos vamos al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Versículo 19, Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo, ¿por qué preguntáis entre vosotros acerca de lo que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. ¿Quién llora cuando alguien se va, cuando alguien se muere? ¿Sabes quién llora? La familia, los que aman. Dice, los que hacen la voluntad del Padre, porque le está hablando a sus discípulos. Lloraréis, los enemigos se alegrarán, se burlarán. Y dice, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, ve esta bendición, vuestra tristeza se convertirá en gozo. 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto te digo,
que todo, repite el Señor, cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dice, hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Es una enseñanza fraternal. No puede pasar la vida en que nosotros no encontremos nuestra verdadera libertad espiritual, nuestra verdadera conexión con nuestro Padre Celestial, porque vivimos como hijos que viven haciendo lo malo y entonces no nos acercamos a Dios correctamente. Entonces nuestro gozo no es cumplido nunca. Entonces se cumple lo que dice el libro de Gálatas. Queremos hacer una cosa en lo espiritual, pero la carne no nos deja. Total que nos pasan los años, pasa la vida y no hago lo que quiero, porque el espíritu y la carne están en contra. Pasan los años, pasa la vida y es que quiero hacer una cosa, pero es que la carne siempre me gana, entonces nunca logro hacer lo que quiero. Ese no es el gozo real al que Dios te está llamando. No dejes que te corrompan. Siempre habrán malas mañas a nuestro alrededor. Gente que hace las cosas mal. No las hagas mal. Hazlas como Dios te está diciendo que las hagas. No hay tanta vida para pensarlo tanto. No hay tanta vida para probar a Dios. Si algo he aprendido en mi corta vida es que la vida cambia de un segundo a otro. La gente se va cuando menos se lo imagina. ¿Y qué vas a decirle a Dios cuando llegas ahí? No, es que no sabías. Claro que sabías. No, es que yo no sabía. Yo pensé que yo me iba a morir en unos 30 años y ahí es que yo iba. No podemos. Porque Dios llama y eso no tiene edad. Dios llama a los 10, a los 15, a los 20, a los 50, a la edad que sea. ¿Sabes por qué? Porque eso depende de Dios, el jefe, el que manda, el Padre Celestial. Dependes de Dios. Dependemos de Dios totalmente. Cada día vive tu vida dependiendo de Dios. Acércate a Dios confiadamente. Pero esa palabra solo se cumplirá en tu vida cuando empieces a ser un hijo que vive por la voluntad del Padre. Como dijo Jesús, en los negocios de mi Padre, en las cosas de mi Padre, en los asuntos de mi Padre es donde a mí me conviene estar. ¿Sabes dónde te conviene estar? En las cosas del Padre. ¿Sabes dónde me conviene estar? En las cosas del Padre. No hay mejor lugar, iglesia. Y tu oración tiene que definitivamente cambiar. Ya no puedes seguir acercándote a Dios esos 20 segundos al día que te acercan. Es ser una relación con un Padre poderoso. Hay que ser como niños para podernos acercar realmente a nuestro Padre Celestial. ¿Entienden lo que les quiero decir? Pero hay que poner voluntad. Porque si no le pones voluntad, la vida se te va a acabar consumido en las cosas de este mundo. Que si quiero, que si necesito, que si no tengo, que si sí tengo, que si voy, que si no voy. Se te acaba y no tienes ese gozo que solo puedes saber cuando conozcas la voluntad de Dios para tu vida, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios no es para quitarnos. La voluntad de Dios es para darnos. Lo que pasa es que en nuestro mini universo no le damos entrada a Dios. ¿Sabes por qué? Porque falta fe. El que se acerque a Dios, crea que le hay. Crea que le hay el Dios que dices que eres. Dios será para tu vida. Escucha esto. Dios será para tu vida del tamaño que tú creas que es Dios. Esa es la fe. ¿Crees que tienes un Dios chiquito, pobrecito, que no está pendiente? Es ser así. ¿Tú crees que tienes un Dios, como te estoy describiendo así, que está pendiente de su Hijo y su Hijo está pendiente de Él?
te aseguro que estarás dando testimonio en este altar de lo que Dios hace en tu vida. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios?